Hola, ¿qué tal, estimados maestros? Buenos días. ¿Cómo han estado? Me gustaría Bien, que maestra, prendieran gracias. las cámaras. Si fuera posible, prendan las cámaras porque, pues, obviamente esta asignatura, pues, es del manejo de sentimientos y emociones. Entonces, me gustaría conocerlos y ir en esta asignatura sabiendo quiénes son ustedes. Es la primera vez que les doy una asignatura a ustedes, ¿verdad? Sí, maestra, es la primera vez. Ok. Esta asignatura está muy bonita, ¿eh? ¿Ya entraron a la plataforma? Sí, ya he revisado. Ok. Está padrísima esta asignatura, les va a ayudar mucho a ustedes como maestro, pero también como personas. Está muy, muy bonita. Pues, como saben, la asignatura es manejo de sentimientos y emociones. Yo creo que aquí todos tenemos, a lo mejor hasta cierta forma, la complicación de saber qué son los sentimientos, pero también las emociones. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿De qué manera lo podemos manejar nosotros como persona, pero también como Mira, maestros? aquí la voy a poner aquí, Si en mamacita. algunos de ustedes están en Aquí este la voy a primer poner a grupo, mi cita. les pido de favor que silencien su micrófono porque sí, se escucha cuando ustedes hablan en su casa. Este, entonces, esta asignatura es precisamente para que ustedes como docentes, o quienes estén frente al grupo, puedan, tener ese manejo, ¿sí? Tanto de su persona, pero también con el resto de las personas con las que conviven, pero sobre todo con sus, estudiantes, porque a veces llegamos, teniendo cúmulos de emociones y no sabemos de qué manera trabajarlas, ¿sí? Y a veces los lugares menos indicados nos explotan mucho las emociones, ¿sí? Y eso hace que tengamos unas complicaciones en diversos momentos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera manejar estas emociones. Entonces, vamos a iniciar precisamente vamos a ver primero el objetivo de esta materia. El objetivo de nuestra materia es realizar un trabajo armónico centrado en la toma de conciencia y el manejo de sus sentimientos y emociones para apropiarse de estos conocimientos en su propio proceso de desarrollo personal. Lo que le venía yo diciendo, esto es cuestión de cada uno, cuestión de cómo sabemos manejar esta parte emocional, cómo transferimos esta parte emocional hacia los demás y cómo podemos manejar de una manera de inteligente estas emociones y que no sean, que nos perjudiquen a nosotros en diversos estados o momentos que nos encontremos con diversas personas. Aquí lo importante también vamos a ver primero los criterios de evaluación. Me dicen que ya ustedes revisaron la plataforma. En la plataforma están estos criterios de evaluación, pero para iniciar esta asignatura, me gustaría saber si hay alguna dificultad en entender lo que yo les estoy pidiendo de producto. O todos tienen bien entendido qué es lo que van a entregar en diversas fechas, porque yo los manejo en dos fechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí se me hace más favorable que me entreguen en dos momentos, porque yo así puedo, ¿cómo se llama? Calificar en tiempo y forma. Entonces, sí, manejo dos fechas que están, precisamente integradas en la asignatura para que no se les pase. Por eso les
les vuelvo a repetir, tienen que revisar plataforma, tienen que, que ver cuáles son las fechas, porque actividad entregada en destiempo no lleva el porcentaje que les indico ahí. Por ejemplo, la historieta tiene el 40%. Si me la entregan en tiempo y forma, obviamente van a tener el 40%, pero si me la entregan en destiempo, sería injusto que los que sí realizan sus actividades en tiempo y forma, les coloque yo el 40%, pero sería injusto que a los demás que me entregan en destiempo, que además hay algunos que me han entregado hasta después de la asignatura, que yo les coloque el 40%. Entonces, sí es importante que vean los tiempos, las fechas para entrega de esta historieta. El diario emocional, no sé si hay alguna duda cómo lo van a manejar o si ya lo están haciendo. Recuerden que yo les marqué una fecha a partir de cuándo lo van a ir haciendo. Maestra, yo, por ejemplo, buenos días. Buenos días. Ya empecé mi historieta, de hecho ya la tengo terminada, pero es como poner la hice sobre una situación de emociones, ¿no? Es así por Así ejemplo, es. del control de manejo de emociones, ¿no? Sí, es como si usted se reflejara en un momento de su vida que le pasó esto y entonces hacemos una historia de lo que nos pasó, ¿sí? Ah, Entonces, es personal, maestra. no, Ah, puede ser ficticio, pero también podemos agarrar las partes, que a nosotros nos puede pasar y la podemos, implementar en esa historieta, pero no precisamente sea, personal, ok, maestra, gracias. sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Maestra, buenos días. Buenos días. Este, disculpe respecto a lo que es el diario emocional, está marcado del 11 al 29, creo que es la fecha en que vamos a manejar alguna emoción que nos haya provocado algún conflicto o algo, entendí yo, ¿no? Lo vamos a registrar en ese formato que usted nos mandó. Nada más eso va a ser registrado o tenemos que hacer como un análisis. De ahí Es, les expliqué que hicieran un breve análisis de lo que les sucedió, cómo lo manejaron y cuál fue su momento en que les pasó. Déjeme salirme de aquí y para que yo pueda, enseñarle ¿cómo se llama? ¿Dónde está el formato del diario emocional? sí, maestra, gracias. Y ahorita revisamos esto porque para que quede claro, por eso les digo que es importante que ahora, analicemos bien qué es lo que tienen dudas, precisamente para aclararlas. ¿Se puede ver ahí? Sí, maestra. Ok. Maestra. Sí, Este Sí, es maestra. el maestra. diario emocional que yo les compartí. Igual lo Ajá. pudieran haber hecho ustedes, pero mejor para que lleven un orden y ustedes puedan, realizarlo. La fecha, el día, lo que le van a poner, dónde fue, si fue en su casa, si fue en la calle, si fue en su trabajo. Eso es lo que van a ir poniendo ustedes los contextos donde les pasó. La Ah, ok, emoción, perfecto, maestra. ajá, la emoción De- principal de- que sintieron, a lo mejor llego tarde de mi trabajo y me siento triste, angustiada. ¿Por qué? Porque se me complicó
se me complicó salir de mi casa porque hubo tráfico, se me complicó porque tuve que hacer quehaceres de doméstico, se me complicó porque no, la alarma no, me sonó. Entonces, esa parte es donde usted, inicia su primera emoción. ¿Por qué están así? ¿Por qué sintieron esa angustia? Sí, sí es así, si es lo contrario, sentí alegría, ¿por qué? Porque hoy es el cumpleaños de una persona que yo quiero, siento alegría desde que me levanto, la manejo así, cosas así. Entonces, eso es lo que ustedes, la intensidad de la emoción la van a manejar del 1 al 10. O sea, ¿cómo me sentí? Si me sentí triste, me sentí, o sea, si ustedes dicen 0, o sea, me siento muy triste. Si me sentí triste en nivel a lo mejor 5, lo ponen ustedes ahí. Me sentí triste por esta situación, nivel 5. Si me sentí triste, nivel 2, lo ponen ustedes ahí. Situación que provocó la emoción, pues el no, no llegar a tiempo de mi trabajo. O sea, ese es un ejemplo que yo les doy, ¿sí? Como una emoción que puedo yo sentir, pero todas las emociones son diversas, ¿sí? Son de diferente forma en situaciones que ustedes tengan, ¿sí? Pensamientos Sí, asociados. ¿Qué pensaste en ese momento? No, pues vuelvo a repetir en el ejemplo de trabajo. Pensé que no iba yo a llegar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi horario es a las 8 y yo estaba a las 7:30 en mi casa todavía. O sea, es una emoción que yo sentí, sí. Acá, respuesta a acción. ¿Qué hiciste? Me apuré, me vestí rápido, arreglé mis cosas, salí, agarré el autobús y me dirigí a mi trabajo. Esa es otra parte en la que ustedes van a hacer. Y, por ejemplo, ¿qué aprendiste de esta situación? ¿Qué puedes aprender tú cuando se te hace tarde? Por ejemplo, ustedes, ¿qué aprendieron cuando ustedes se les hace tarde, se duermen o no organizan su tiempo o no les suena la alarma o se les complica por el tráfico? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo sienten esa situación? Angustia. Bueno, en mi caso a mí me angustia mucho el no llegar a tiempo. Ok. ¿Y qué aprende usted de esa situación? A veces hay situaciones que no están, en mi caso, poder, controlarlas, porque en mi caso cuando llego tarde es por el tráfico, porque hay algún accidente en carretera. Entonces, hay en esa parte, pues trato de salir temprano, pero a veces aunque yo salga temprano, son situaciones que yo no puedo controlar. Ok. Pero ¿qué aprendizaje le lleva de esa situación? Pues de que debo salir, si salgo temprano, aún más temprano. Exactamente. Sí, no, toda emoción y toda complicación que nosotros tengamos, tenemos que aprender de ella, ¿sí? Para que después, como dicen, que no nos vuelva a pasar, ¿sí? Entonces tenemos que tener aprendizaje, así sea emociones, buenas, sean emociones, no tan buenas y sean emociones que nos causen hasta inclusive dolor. ¿Por qué? Porque hay situaciones que podemos manejar, ¿sí? De una manera que a lo mejor más adelante podamos controlar esa emoción. En este caso, si yo pierdo el autobús, si yo me levanto tarde, pues lo que tengo que hacer es prever toda esta situación. Un día antes a lo mejor puedo hacer mi lunch, un día antes puedo dejar mis cosas en un lugar estratégico donde yo lo pueda alcanzar con más tiempo. Programo mi alarma unos media hora antes de lo que yo programé. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que los tiempos no me dan, entonces programo mi alarma. Entonces, esos son aprendizajes que a lo mejor yo pueda utilizar en mi vida diaria, ¿sí? Algo que me pueda ayudar, pero también que no me perjudique en el lugar donde voy y me cause otra emoción, porque al llegar tarde, pues obviamente la persona que es mi jefe, mi director, lo que sea, él me va a llamar la atención y me va a causar a mí otra emoción. ¿Y qué emoción me puede causar cuando alguien me llama la atención? Puede ser de tristeza, de enojo, de ira. ¿Por qué? Porque ya no estoy controlando mi emoción. ¿Por qué? Porque ya me causó una primera emoción, un conflicto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es manejar de una manera,
inteligente esta parte de las emociones precisamente para que no me ocurra y no me lleve a un problema más. ¿Ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok. ¿Y qué podrías hacer diferente en la próxima? Los que le venía manejando. Yo puedo programar mi tiempo, puedo programar mis cosas que voy a llevar y puedo programar a lo mejor a lo mejor ya no irme en esa ruta que va muy larga hacia mi trabajo, sino agarrar una ruta que sea a lo mejor menos complicada para que yo pueda llegar. Y ya de ahí van a hacer, creo que en la plataforma sí se los manejo, que van a hacer un análisis de esa emoción aquí abajito. Aquí abajito van a poner ustedes qué les provoca esa emoción, cómo fue su mejor forma de resolverla, ¿sí? En esta parte de aquí abajo donde está el diario. Yo creo que ahí se lo manejo en la plataforma. Sí, porque aquí no. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo desde la fecha que yo les di, ¿sí? Es diario, por eso se llama diario. Desde la fecha del día, vamos a poner, no recuerdo muy bien la fecha que les di. ¿Ustedes, sí saben qué fecha les di para este diario? Del 11. Del 11. Ah, ok. A partir del 11 empieza su primera situación. Ustedes van a poner su primera situación que les pasó a partir del 11, ¿sí? Así sea de enojo, de alegría, de tristeza, de angustia. Desde ahí es un diario que van a hacer y ustedes después van a hacer el resumen de este diario que les provocó, ¿sí? ¿Qué les provocó a ustedes? A lo mejor me ayudó para controlar más mi emoción de enojo. A lo mejor me ayudó para ¿cómo se llama? Para compartir con las demás personas. Me doy cuenta que no comparto con las demás personas. Me doy cuenta que cuando estoy en mi trabajo me causa enojo esto. O sea, eso es lo que se trata este diario, que ustedes se vean más adelante, vean todas las emociones que le pongan y de ahí ya ustedes van a hacer un análisis propio, decir, no, pues sí, estoy bien o no estoy tan bien como yo pensaba, ¿sí? Porque se van a dar cuenta ustedes el tipo de emoción que frecuentemente tienen, ¿sí? Entonces, para eso es este diario emocional y por eso estamos en esta asignatura que precisamente es de las emociones y sentimientos. ¿Vamos bien ahí? Sí, maestra, gracias. Sí, sí, gracias. Entonces, los criterios de evaluación, como ya bien saben ustedes, es la historieta que tienen el 40%, el diario emocional tiene el 50% y el foro de participación tiene el 10%. Para que ustedes tengan el 10, tienen que cumplir con todos estos criterios. Les comentaba yo que en el foro lo hagan de manera personal. Yo sé que ustedes tienen muchas plataformas que nada más le ponen, le colocan, ¿qué es una emoción? Y la plataforma le coloca todo. ¿Qué es una emoción? Esto y esto y esto, y ustedes nada más copian y pegan. Entonces, en el foro no se trata de eso, se trata de que ustedes desde su propia experiencia lo hagan, ¿sí? Pongan su comentario. No quiero un comentario como un pergamino, quiero un comentario conciso, pero que sea claro para los demás que los están leyendo, ¿sí? Entonces, y cualquier igual situación que ustedes tengan que digan, no, pues me pareció bien esto y esta lectura y la comento aquí, el punto de partida de esta lectura es esto es importante. Se les da una bibliografía precisamente para que ustedes revisen esta bibliografía. Hay algunos que no la revisan, que solo nada más realizan las actividades, pero no se meten a ver las bibliografías, ¿sí? Entonces sí es importante que ustedes analicen las bibliografías que uno les está dando. Y pues el diario emocional que vimos ya ahorita, no es tan complicado, es a través de algo personal de ustedes, ¿sí? Como ayuda de ustedes, ¿para qué? Para que ustedes puedan, distinguir qué tipos de emociones tienen, ¿sí?
y cómo trabajar estas emociones. También les puede ayudar este diario emocional, a lo mejor lo pueden practicar con sus alumnos. Si ustedes ven que tienen un grupo con muchas dificultades emocionales, sobre todo en secundaria. Si ustedes ven que ese grupo cuenta con diversidad de emociones, hay unos que vienen tristes, hay unos que vienen alegres, hay unos que vienen con ira. Entonces, este tipo de estrategias les ayuda mucho precisamente para esos estudiantes que están iniciando en la adolescencia, igual inclusive en primaria también, pero sería en grados un poquito más altos, quinto y sexto años que están en la preadolescencia. Entonces, esto también podría ser una estrategia para ustedes, para que lo lleven al centro de trabajo donde están, inclusive los que no trabajan en magisterio y tienen la oportunidad, lo puedan hacer en sus diversos trabajos que puedan tener. Y esto nos ayuda precisamente para el manejo de las emociones, como bien está esta asignatura. Entonces, no tenemos ninguna dificultad sobre los criterios de evaluación, ¿verdad? No, maestra. Ok. Ok, iniciamos con nuestra asignatura. Emociones y sentimientos. ¿Qué es una emoción, maestras? ¿Quién responde esta pregunta? Bueno, la emoción es un estado psicológico, fisiológico que se desencadena en una respuesta a un estímulo o a una situación en la que nosotros estemos pasando, ¿sí? Eso es una emoción para mí. ¿Alguien más? Gracias, maestra. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Creo que una emoción es una reacción natural que nosotros tenemos. Mayormente a veces existen diferentes emociones y sentimientos. Yo digo que los sentimientos a veces, Esa va a ser otra pregunta, maestra. Primero, nada sí, más con las emociones. ¿Qué es ok. una emoción? Entonces, yo digo que una emoción es algo natural que reacciona o que nosotros reaccionamos en el momento que está sucediendo una situación. Ok, Ese sería gracias. mi... ¿Alguien más? Ok. Efectivamente es carácter fisiológico, es una emoción. Una emoción la tenemos es innata, desde nacimiento. ¿Qué lo provoca? Nuestro cerebro. Sí, tenemos parte donde esto nos indica diversas emociones. Desde que nacemos nosotros, el bebé, cuando ustedes o algunos que han tenido a algún bebé o inclusive le han dicho sus propios padres, yo lloré desde que nací, este, puede ser, hay bebés que no lloran desde que nacen, ¿sí? Porque no tienen ese estímulo, ¿sí? Todos tenemos un estímulo constante, ¿sí? Cuando nos pasa algo diferente, a lo mejor nos causa un miedo, nuestro cerebro nos alerta. ¿Sí? Nos alerta para diversas situaciones. Cuando nos causa, por ejemplo, nos causa felicidad, también eso nos alerta a nuestro cerebro. Y inmediatamente nuestra fisiología lo describe. ¿Sí? Cuando uno está enojado y dices tú, no, pues no me van a ver enojado. ¿Sí? Nuestra fisiología, inmediatamente nuestro rostro hace esa situación, ¿sí? Nos provoca el enojo y empezamos a tener hasta a lo mejor nuestro ceño un poquito más fuerte, nuestros ojos, están un poquito la mirada más, como más brillosa, no sé, diversas situaciones, ¿sí? Cuando estamos tristes, hasta nuestro semblante, nuestro caminar, nuestra forma de hablar, nuestro rostro nos indica que hay mucha tristeza, ¿sí? Entonces, esta emoción viene desde adentro, ¿sí? Es muy diferente a los sentimientos. Entonces, con esto sabemos que una emoción es algo de carácter fisiológico, algo que viene innato de nuestro ser. Pero también, ¿qué son los sentimientos? ¿Alguien que quiera participar?
Maestra Estefanía. Maestra Estefanía Magaña. Sí, disculpe, es que mi internet está algo lento. Yo digo que los sentimientos es algo que nosotros vamos conociendo a lo largo de nuestra edad, ¿sí? Porque a veces un sentimiento de nostalgia o de alegría la vamos explorando diversamente. A veces sentimos alegría por un pequeño detalle que la intensificamos y creo que el sentimiento ya cada quien en cada persona lo va tomando de diferente forma, ¿sí? Como vuelvo a repetir, por ejemplo, los niños, por un pequeño detallito, se vuelven alegres y hay otros niños que por ese mismo detallito, pues nada más sonríen y dicen gracias. Entonces, creo que ese es lo del sentimiento que vamos comprendiendo con la vida diaria y con nuestra edad, pero nosotros le vamos dando la intensidad que queremos. Ok, gracias. ¿Alguien más? Maestra Saide. Recuerden que si nosotros no estamos en clase, precisamente es para que ustedes participen, ¿sí? No les dé miedo, esto es algo que nos salga a nosotros. ¿Qué es los sentimientos? A lo mejor una reacción que yo tengo a través de una emoción, pero ¿por qué? Porque a veces me ha tocado y explicar, no hay ningún problema, no, aquí no estamos para juzgar, sino estamos para ayudar. Maestra La Mercedes. palabra lo dice. Ajá. Sentimiento es para mí es la forma de sentirnos en cada una de las situaciones que acontecen en nuestra vida cotidiana. E inclusive nos podemos sentir de manera diferente con la persona con la que estemos, ¿no? Depende si estamos con amigos, con familia, con nuestros alumnos. Creo que de ellos se derivan los sentimientos que son diferentes, hasta donde tengo entendido, a las 7 emociones principales, que son la tristeza, el enojo, la ira. No, entonces ya mencionaba la maestra que, por ejemplo, la nostalgia, cuando decimos nosotros que sentimos un sentimiento de culpa, ahí es cuando entra ya nuestra forma de sentir, que va más allá de una expresión física. Así es, porque los sentimientos, cuando dices tú, te enojas con alguien y dice, no, pues no lo voy a olvidar nunca en mi vida esto que me hizo, ¿sí? O tienen una experiencia a lo mejor de alegría, dicen, no, jamás voy a olvidar el cumpleaños porque estuvo tan bonito, estuvo tan, y esto es parte de lo cognitivo, ¿sí? Que nosotros vamos guardando esos recuerdos, ¿sí? De lo que nos hace bien, pero también de lo que nos hace mal, cómo nosotros nos comportamos, cómo tenemos diversas situaciones, en qué momento tenemos esas situaciones. Y esto nos hace también en un conjunto de que esto sea a raíz de una emoción, pero también nos causa un sentimiento previo, ¿sí? Algo que hasta cierta forma me gustó, pero hasta cierta forma, si no es algo que a mí me gustó, sea algo que no esté bien y que yo sienta que es como un enojo, un rencor. Entonces, esos sentimientos son los que yo guardo, ¿sí? Los que yo a veces, hasta inclusive, recuerden que a veces los sentimientos van saliendo, ¿sí? Si yo me enojo con una persona, a lo mejor en el momento no lo digo, pero llega el momento en que yo exploto prácticamente y empiezo a decir todo lo que yo tenía guardado. Esto y esto y esto y esto no estaba bien, esto y esto pensaba. Entonces, ya no manejamos las emociones ni los sentimientos, sino al contrario, es el momento en que todo esto que yo pude hacer, un manejo de las emociones con con menos dificultad, ¿sí? No lo hice, lo fui guardando, guardando y guardando. Entonces, sí es importante que estos sentimientos y estas emociones tratemos de guardarlas, pero de una forma más, de una forma que sea menos doliente para nosotros, sino que sea algo que podamos manejar con el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? Sí, maestra. Igual. Ahora que tenemos en esta parte,
¿Cuáles son una de las emociones básicas? Ustedes han tenido emociones. La Pues alegría y la el mío tristeza. es la alegría, maestra. La Ajá, ira, el sí. enojo. ¿Ustedes vieron Intensamente? Sí, Y Sí, hasta se las pusieron a sus Sí, alumnos, estoy segura. sí, Entonces, ustedes conocen cuáles son las emociones más básicas. La alegría, como bien lo dice, la tristeza, el la ansiedad. miedo. miedo, Temor, sorpresa, el asco, el desagrado. Son emociones que son las que constantemente nosotros tenemos en el día a día, ¿sí? Pero también puede haber otros tipos de emociones, ¿sí? Pero, por ejemplo, la alegría. ¿Qué es la alegría? Un sentimiento de felicidad, de estar bien, de satisfacción, de bienestar. Muy bien, gracias, maestra. Y, por ejemplo, la tristeza. cuando Sientes, algo te, perdón, cuando algo te duele, te sientes mal, pues diría, sientes ansiedad, no sé, por algo que te haya pasado, y y pues eso, o sea, sientes como, pues, ¿qué más? Que te duele, no sabes ni cómo expresarlo, pero sí es algún sentimiento que no puedes evitar el dolor que sientes por lo que haya sucedido, pues. Así es, muy bien, gracias, maestra. Y en esa entra la melancolía, las pérdidas, es lo que nos causa una tristeza profunda. Y el miedo, sentirnos como en peligro de algo que está pasando, quizás nuestra propia mente a veces imagina. gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, es algo que nos aterra, pero pues también ahí de lo poquito que he leído, pues decía que también el miedo es una emoción como todas que tiene su función y que es muy importante porque en muchas ocasiones también nos ayuda a prevenir ciertas situaciones, ¿no? Entonces el miedo también puede ser tomado como un signo de alerta, de alarma. Y ciertamente el enojo, pues creo que son de las emociones un poquito más fuertes o que es fácil que nosotros podemos identificar cuando una persona está enojada incluso con nosotros mismos. Así es, maestra. Porque imagínense que yo no sienta miedo a nada y me aviente. Yo, por ejemplo, digo, hay no sé, un animal, feroz, un tigre, y yo no le sienta miedo y yo dije, pues me voy a meter en la jaula porque pues no tengo miedo, pues. Pero imagínense no sentir esa emoción y meterme, pues obviamente me va a pasar muchísimas cosas allá adentro, ¿verdad? Entonces, como bien decía la maestra, es algo que tenemos que tener también porque es algo que nos alerta de los peligros que puede suceder. Y la ira, ¿qué es la ira, maestras? Creo que es una emoción para mí, ¿no? No sé, más difícil de controlar o la reacción que nosotros damos repentinamente ante una situación, sobre todo de amenaza, de peligro, cuando estamos mal con una persona. Así es, porque acuérdense que la ira también nos provoca frustración, pero también una irritación incontrolable, ¿sí? Hay muchas gente que como no controlan la ira, pues les provoca muchísimos más problemas, ¿sí? Cuando una persona está muy enojada, tiene ira, lo que tengas en la mano puedes provocar un accidente, inclusive puedes provocar algo más trágico a otras personas, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo controlar esta parte de la emoción que es la ira. El asco, maestras, Oh, Maestra, puede ser, pregunta. pue- adelante, maestra Elizabeth y luego el maestro Román. puede ser, maestra, cuando te parece algo desagradable, como por ejemplo el olor a una comida, el olor a, diría, o algo que sientas, que huelas y no te parece, o de ver algo y no te gusta la forma como se ve, no sé, etcétera. Eso, o sea, es algo que no lo puedes evitar y porque te parece desagradable.
Así es, maestra. Gracias. Adelante, el otro maestro. Una pregunta, ¿no es lo mismo, maestra, ira que coraje? ¿O no se asocia por ahí? Se asocia porque el coraje no es una palabra como tal, es como si fuera un, ay, ¿cómo les llaman? Acción. Sí, pero la palabra como tal no está así, este, colocada, pues no tenemos, decimos que estamos enojados, ¿sí? Y ese es la parte del coraje, o sea, el enojo. Sí, no, la ira nos provoca un poco un sentimiento más fuerte, porque acuérdense que a veces, inclusive el enojo, muchas veces lo podemos poner a lo mejor un alto sin llegar a ese momento de explosión. Sí. En cambio, la ira nos lleva a tener la explosión más grande de nuestro enojo, ¿sí? Entonces sí tenemos que ver esa parte de los sentimientos que nosotros actualmente tenemos. Hay personas que inclusive llegan hasta al psicólogo precisamente para el control de la ira, ¿sí? Porque muchas veces no saben cómo manejarlo. Es que considero que la ira es un sentimiento más complejo, más intenso, en el cual podemos tener una reacción ya sea negativa o positiva. Casi siempre es una reacción negativa, ¿verdad? Así es. Podemos desde fruncir el ceño hasta llegar a golpes. Y sin embargo, el coraje no, porque el coraje siento yo que es una reacción más leve, algo que podemos, nos hace controlar, ¿no? Decimos, no me pareció, esto me hizo sentir mal, pero pues se puede controlar, ¿no? Esa es la diferencia, considero yo. Exactamente, es una parte de la que el autocontrol lo tenemos, pero en la ira nos explota. Ya no tenemos el autocontrol, sino vamos y precisamente vamos a destruir, a provocar más esta problemática, a hacer un poquito más grande esta situación. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control, ¿sí? Entonces, la sorpresa, ¿qué nos dice que es la sorpresa, maestras? ¿Alguna vez no le han dado sorpresa a ustedes, maestros? Cuando te pasa algo inesperado, maestra, como cuando te llevan un regalo y no lo esperabas, no lo tenías ni pensado, no tenías idea, y es algo, pues sí, no te lo esperabas y eso te causa una emoción de sorpresa, pues eso. Sí, te causa emoción de sorpresa, pero también va en conjunto más emociones, porque también puede ser la alegría, ¿sí? En el momento que te dan esa sorpresa, sientes alegría porque alguien más te está dando algo, ¿sí? Te está sorprendiendo de esa situación, Maestra, ¿sí? pero hay que ver también de qué tipo de sorpresa sería. Si es una sorpresa grata, pues nos va a generar alegría, pero si la sorpresa con la que nos encontramos no es positiva, nos va a generar a lo mejor una frustración, a lo mejor nos va a generar dolor, miedo, no sé, sentimientos no agradables. Así Entonces, es, no habría todas que las ver sorpresas, de... como bien lo marca maestra, son agradables. Sí, hay sorpresas que hablamos de que nos causa alegría, pero también nos provoca otro sentimiento adjunto. Sí, como decía usted, nos puede causar dolor, nos puede causar asco, nos puede causar hasta inclusive ira si es algo que a mí no me sorprende, que no es algo que a mí me guste. Sí, vamos Efectivamente. bien por ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ok, está bien. Ok, con eso vamos a ver el siguiente video. ¿Sí? Ya hemos manejado los puntos claves de nuestra unidad uno, ¿sí? Porque ya saben que esta asignatura igual es corta, pero también es muy grata, como se los venía yo diciendo anteriormente.
Además, ahorita que yo le programe este video, me van a decir si se ve, si se escucha. ¿Ahí se alcanza a ver, maestros? Sí, maestra. Sí, Ma- maestra. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. ¿eh? Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno, no, 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 es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Primero el miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado y haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, que no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia.
el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Y entonces generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Ok. Muy interesante este video, ¿verdad, maestras? ¿Qué les pareció? Maestra Magali, ¿qué le pareció el video? Hola maestra, está bastante interesante cómo nos lleva a reflexionar. Bueno, yo me iba acordando de mis alumnos, y haciendo como una pequeña autoevaluación si estoy generando confianza en ellos para, como dice la doctora, creo que era, quitar el estrés, el miedo de participar como ahorita nosotros tal vez sentimos, o al menos yo siento a veces, por temor a equivocarnos. Y, y lo que podemos hacer dentro del aula para que el aprendizaje realmente sea significativo. Y como menciona ella, generar entornos saludables. Y en algunas cosas, pues sí, me ha funcionado darles confianza a mis alumnos, pero si me autoevalúo, creo que todavía me falta mucho, mucho más. Está bastante interesante como para volver a ver ese video. Está ¿Cómo, muy cómo, comprendido, sí, la verdad, porque bien lo manejaba ella. Si el maestro está estresado y el alumno en la misma situación, no hay aprendizaje, ni el maestro enseña, ni el alumno aprende. Entonces, exacto, tenemos que ver esa parte de cómo llegamos nosotros a nuestras aulas. Sí, si yo, recuerden que a veces bueno, no sé, una frase que siempre dice, que siempre hay muchos maestros que la manejamos. Los problemas de mi casa son de mi casa, los problemas de la escuela son de la escuela. Entonces, a veces también es la contraparte. Hay muchos que se llevan sus problemas de la escuela hacia su casa. Entonces, tienen más problemas en manejar sus emociones dentro de su hogar, pero hay maestros que llevamos los problemas de la casa hacia la escuela. Entonces estamos provocando dificultades en nuestros alumnos emocionalmente, ¿sí? Este, y ah, sí, maestra. en lo personal, yo si tengo algún detallito en casa, créame que llegando a la escuela a mí se me olvida porque veo la energía de mis alumnos, veo que andan felices y de alguna manera me contagian. Y si ellos son felices, pues yo soy feliz. Y pues estas emociones que vamos generando en ellos, como bien decía, ayudan a fomentar el aprendizaje, a que realmente se quede ahí, que tengan un grato recuerdo de por qué aprendí eso y cómo lo aprendí, ¿no? Y hay cosas que si no nos interesa o no le ponemos ese picante de que le cause emoción o curiosidad al niño, pues sí se les va a olvidar rápidamente. O prácticamente en el momento no le prestaron atención y no, pues no se les queda nada. Y también me identificaba con una parte que mencionaba ella, que a veces leemos, 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 pero tenemos nos ataca ¿cómo decía esa? La ansiedad y se nos queda la mente en blanco. Yo en lo personal, en algunas ocasiones, me ha pasado o que he leído y me pareció muy interesante, pero por alguna razón se me olvidan algunos detalles. Pero sí prestar más atención a mis emociones y a las emociones de mis alumnos dentro del aula. Bien, gracias, maestra. Maestra, tiene levantadita la mano ahí la maestra Set, que tiene ahí en su pantalla Set. Es usted, maestra, que tenía. Adelante, maestra. Sí, soy la maestra Alma, es que no he podido cambiarle el Sí, nombre. adelante, maestra. Sí, como bien lo manejó en el video,
una de las cosas que dejamos al lado y que es muy principal de manejar es despertar en los niños lo que es la curiosidad, que a partir de la curiosidad creo que se va a ir desencadenando lo que son pues el interés, la confianza y no caer en esas emociones desagradables que puedan frustrar a nuestros alumnos. Y sobre todo en los grados más superiores, principalmente cuando están en esa etapa de la pubertad, en esa etapa donde las emociones están a flor de piel para los alumnos, en donde quizás un gesto, una mueca o una palabra de agresión verbal puede lastimar pues a otras personas. Y es ahí pues donde nosotros como maestros debemos de tener esa estabilidad emocional para poder acompañarlos en ese transcurso o en esa etapa en la que se encuentran nuestros alumnos. Entonces, pues sí es importante, pues como nosotros como maestros, estar en ese equilibrio también emocional para poder apoyarlos. Así es. Gracias, maestra. Adelante, maestra Ligia. Buenos días. Buenos días. A mí me llamó mucho la atención esa parte de generar emociones, que dice que demos nuestras clases generando emociones, porque realmente sí hacemos nuestra planeación y todo y tratando de que sea motivadora para los niños, pero me quedé pensando en esa parte, generar emociones. ¿Cómo genero emociones yo en mi aula como para que mi alumno recuerde lo que vivió o más que nada, creo que esa parte en la que cuando nosotros vivimos algo y nos genera algo, la recordamos, ¿no? Y por lo general a los niños el primer día de clase, la emoción del primer día de llegar con su uniforme nuevo, la mochila, el libro, me van a entregar tal cosa mañana, que mis libros, que mis cuadernos nuevos forraditos del color que me dijo la maestra. Y nos vamos olvidando a veces precisamente de eso, porque los primeros días son de muchas emociones, es lo que más recuerdan los niños, ¿no? Y en algunas clases creo que no llegamos eh, con la mentalidad de generar emociones, sino nosotros, según para mí, para generar un aprendizaje. Pero ahorita me hizo dudar la maestra, perdón, una psicóloga, al mencionar esa parte, que nuestro trabajo debe de jugar con las emociones. ¿Y por qué? Porque el niño que está contento hasta quiere, por lo general nos pasa a nosotros de primaria, cuando les toca educación física. A ellos les genera una emoción ese día y están pendientes de qué día me toca. Y más los pequeñitos, aunque no se sepan bien todavía los días de la semana, están pendientes. Tal día tengo educación física. Entonces, creo que bueno, en mi caso, mi personal, generar más emociones sería una buena tarea para mí. Así es, maestra. Pero imagínense que la materia que más les gusta a los niños es educación física. Y nosotros como maestros nos hemos puesto a pensar por qué les genera esa emoción de alegría a los niños educación física. Porque el trabajo que hace el maestro de educación física les causa a ellos esa emoción, ¿sí? Entonces, bien decía en el video, si yo no genero emoción de mi práctica docente en mi alumno, entonces es algo que él está introduciendo por aquí, pero está saliendo por acá. Entonces, yo tengo que generar, así como veo la emoción que ellos salen en educación física, esa misma emoción debo de tener yo en mi práctica docente. Cuando yo coloque alguna actividad o haga un proyecto, sí, que sea emocionante para ellos, les provoque la misma emoción, como decir, pues ya viene el maestro de educación física, pero nos vamos a perder esto, maestra, y tenemos que hacer esta cosa que le genere esa misma emoción, ¿sí? Equitativa. Sí, me gusta educación física, pero no quiero salir del salón porque tenemos que hacer esta actividad, ¿sí? Igual sorprender a los niños con nuevas actividades, para ellos es, emocionalmente es algo que les gusta, es que les agrada, ¿sí? Pero si yo voy todos los días con la misma dinámica, entonces es algo que el niño no hay aprendizaje, sino hay a lo mejor que llegan a clases, pero no está aprendiendo. Sí, recuerden que por eso decía también, en el video decía la psicóloga, hay muy bajo rendimiento escolar. Y prácticamente lo que ella decía y manejaba por las emociones.
¿sí? Por eso se ha ido, la situación escolar, ha ido, bajando totalmente. Porque un niño que no está motivado para ir a la escuela, son niños que se quedan en casa, ¿sí? O que los papás sienten que el niño no va motivado, lo dejan en casa mejor. ¿Sí? ¿Para qué vas a la escuela? El papá que no tiene ese interés, porque el niño asiste a la escuela, ¿para qué vas a la escuela si no vas a aprender nada? ¿Para qué vas a la escuela si nada más vas a perder el tiempo? Vas a perder el dinero. Entonces, esa parte es la que nosotros como maestros no estamos haciendo bien, porque si el niño estuviera emocionado y si el papá viera nuestra práctica, no lo duden, el niño jamás faltaría, ¿sí? Pero si yo como mi práctica docente no tengo esa visión de mejorarla, de tener de colocarle nuevas estrategias al niño, que emocione al niño por estar ahí en el aula, entonces estos aprendizajes van a ser muy bien, van a adquirir aprendizaje los niños. Pero si yo sigo con mi rutina diaria, si con mi método que yo coloco en el pizarrón y tú escribes, el niño no va a tener esa emoción, ¿sí? Por la escuela y no va a tener los aprendizajes. Van a ver uno que del resto de 40 niños van a ver 10, ¿sí? Pero porque están acostumbrados a eso, ¿sí? A ese tipo de situaciones y porque en casa están estimulados a decir, lo que te diga la maestra es lo que tienes que hacer, pero no le está generando emoción, sino está generando un cumplimiento hacia la escuela, ¿sí? Muy diferente a que genere esa emoción de que el niño llegue porque le gusta la escuela. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, maestra, y que esta asignatura les ayude precisamente para cambiar esta situación que a lo mejor en unas aulas está presente, ¿sí? Adelante, maestra Jacqueline. Sí, maestra. En cuanto a lo que usted comentaba y lo que hace un momento observaba en el video, es muy cierto. Muchas veces, a veces nos olvidamos esa parte emocional de cómo llega el niño a clases. Yo en lo personal, durante los primeros años de servicio, la verdad que sí diría, mis clases eran un poco aburridas porque tal y como lo marcaba la planeación, iba yo desarrollando las actividades. Pero en este ciclo escolar tengo a mi cargo alumnos de segundo grado y me he dado la tarea de verdad de buscar actividades motivacionales, novedosas, y la verdad que sí me ha dado mucho resultado. He tenido la oportunidad de niños que han ido avanzando, en los que yo tenía como alumnos de bajo rendimiento, ellos se sienten motivados, realizo sus actividades integradoras, desarrollo en ellos la curiosidad, el interés, la confianza en ellos mismos, porque hay niños muy miedosos que dicen, yo no puedo, maestra, yo no quiero participar porque me da miedo, me da pena. Y me he topado con situaciones en que niños a veces han llorado. De hecho, me sucedió en el homenaje el de este lunes que pasó. Un niño no se aprendió la efeméride. Entonces le digo, tú puedes, mi amor, tú puedes. Maestra, no puedo. Le digo, tú puedes. Y llevó su papelito, pero no se atrevió a leerlo. Y ya de ahí lo abracé fuerte y se fue calmando, se fue calmando. Y ya en el salón le digo, en esta ocasión no pudiste, pero créeme que en el próximo homenaje lo vas a lograr. Y era un niño también que lo tenía yo detectado que decía, no leo, maestra, no voy a aprender a leer. Y había niños que hacían comentarios de que él no iba a aprender a leer. Y la verdad que sí me motiva eso a mí, diría, a dar lo mejor de mí como maestra día a día, porque el niño pues ya está aprendiendo, ya deletrea. Y es un avance para mí, la verdad que satisfactorio como maestra. E igual tengo el apoyo de los papás, quizás no un 100%, pero la verdad que los papás me han apoyado porque siempre dicen, no, maestra, pues se ve el interés de usted hacia mis hijos, hacia mi niña. Y la verdad que en esta fecha muy importante para nosotros que pasó ya el 15 de mayo, que sabemos, ¿verdad?, que es el Día del Maestro. Para mí fue un día muy, muy bonito, muy feliz porque hubieron mensajes de exalumnos ya quizás de 6, de 8 años, mensajes, una llamada de papás, un detalle. Entonces eso nos hace a nosotros como maestros dar lo mejor de nosotros día a día.
Y en lo que mencionaban igual en el video, a veces también hay situaciones, en las emociones influyen mucho en que a veces cómo los alumnos aprenden, pero también como nosotros como maestros, cómo enseñamos. Y es muy cierto porque a veces hay situaciones en que quizás nosotros en lo personal no nos sentimos bien, nos sentimos tristes por una situación que nos sucedió durante la mañana. Entonces, dirá, como comentaba una compañera hace un momento, que es muy cierto, a veces los problemas y lo que usted comentaba igual, doctor, de que los problemas los dejamos en casa y es muy cierto. Ya cuando llegamos al salón, o sea, nos olvidamos de todo. Ya entramos con una sonrisa, yo al menos manejo esto, llego al salón y le digo, hola mis niños, ¿cómo amanecieron? Bien, ay, qué bueno, y ya llegan, me dan un abrazo, un detallito que mamá o papá nos manda, ¿verdad? Y eso nos llena a nosotros como maestros en decir, voy a dar lo mejor de mí en este día o en esta semana, y no por el detallito que nos manda, sino diría ser responsable con nuestro trabajo y para así lograr, diría, mejores resultados en nuestros alumnos. Así es, maestra. Pero también clave, también, y es importante también no reprimir las emociones, ¿sí? Es importante también saber de cómo las voy a, cómo voy a manejar estas emociones, pero tampoco reprimirlas, porque hay muchas personas que vemos todos los días y está bien, y está bien, y está bien, y realmente no están bien, ¿sí? Reprimen tanto sus emociones que llegan al momento de que escuchas que ya tentó contra su vida, escuchas que no ha llegado a trabajar, escuchas que, por ejemplo, cuando son los alumnos que no ha llegado a la escuela, ¿sí? Y son niños que tú dices, no, pero si se veía bien, y son compañeros maestros que dicen, ah, no, pero el maestro venía alegre todos los días, ¿sí? Entonces, tampoco es la contraparte de reprimir las emociones y decir, no, aquí es todo, no pasa nada, estoy bien. Y hay momentos que tenemos hasta inclusive personas a nuestro lado que a lo mejor con ellas podemos en este momento, no, pues sí me siento triste, tuve un problema X, no le puedes contar a lo mejor todo el problema, pero sí me siento esta parte triste. Entonces, a lo mejor ya que alguien más me escuche, hace que esa emoción también descienda un poquito más y sea un poquito más ligera para mí, ¿sí? Entonces, sí es importante también que esta parte también ustedes la sepan manejar, ¿sí? No, no lo voy a llevar a mi escuela, pero también puedo cumplir a lo mejor con alguien más que esté, compañero mío o a un amigo antes de decir, oye, es que hoy sí me fue mal y estoy de esta forma, ¿sí? Que nuestra emoción también salga, porque las emociones reprimidas nos causa mucho estrés, muchos problemas médicos, nos lleva inclusive hasta el suicidio, nos lleva a muchísimas cosas más. Entonces tenemos que tener un poco esa parte, ese sentido nosotros también de cómo también podemos sacar esta parte de las emociones que nos causan hasta cierta forma una problemática. Y en nuestros alumnos también observar a estos niños. Por ejemplo, en secundaria hay muchos niños que son muy callados y que tú dices, ay, este niño no me da problema. Este niño siempre es calladito. Este niño siempre está aquí sentadito. Pero no sabemos por qué está sentadito este niño, por qué siempre está callado, por qué no le gusta interactuar con nadie. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esos maestros. Igual también vemos niños pequeños que llegan al salón y llegan al salón de una manera a lo mejor triste, a lo mejor llegan con una alegría efusiva, ¿sí? Tenemos que también observar esa parte de nuestros alumnos, ¿sí? Maestra Dulce. No, creo Sí, que no. maestra, escucho. Creo que Sí, usted maestra. tenía alzadita la mano, ¿no? No, pero dígame, No, participo en la... sí, pensé que me estaba pidiendo la participación. No, maestra, creo que es que tengo complicaciones con mi audio, Ah, pero estoy pendiente, maestra. ok, ok. Bueno, creo que por ahí ya hemos llevado un poquito más de conocimiento del manejo de las emociones. Sí, ya revisamos los criterios de evaluación. Ya saben que tienen que participar en los foros. Sí, si no hay ninguna pregunta más, con esto vamos a dar cierre a nuestra primera sesión.
Pero si hay alguna pregunta, es igual, estoy aquí para que ustedes me informen de alguna situación que tengan ustedes. Maestra, una pregunta. En el diario de las emociones me quedé con esa duda desde hace rato, donde vamos a plasmar, vamos a describir la emoción que sentimos, perdón, a partir del día 11 de mayo. ¿Lo vamos a hacer hoja por hoja o en una sola hoja vamos a ir metiendo todas las emociones? Esa es la duda que tengo. Acuérdese que es ¿cómo se llama? Una diaria, ¿sí? Y como les va diciendo la situación que pasó, sí sería una hoja, ¿sí? Una hoja. Entonces sí sería bastante hojas. De aquí para el 28 serían 28 hojas que tendrían que hacer, ¿sí? Ah, ok, maestra. Porque es una emoción diaria que van a tener, porque es un diario precisamente de la emoción. Si yo les digo que sea semanal, pues ya no es un diario, sería que podríamos poner semana de la emoción. Entonces, Ah, como ok. este es un diario, sí tendríamos Gracias. que hacer uno. Lo que sí es que podría ser que no lo hagan tan extenso, pues, sino, pero también sí que sea algo que sí realmente les haya sucedido, que hayan vivido. Porque imagínense que me pongan algo de chat GPT, dice, ¿qué es una emoción? Y me diga él, no, pues una emoción es esto, y sentí esto. O sea, no, lo siente la máquina, pero no lo sienten ustedes, ¿sí? ¿Sí me entienden Perdón. por ahí, verdad? Entonces, Maestra, perdón. de no utilizar la inteligencia artificial para contestar el diario de las emociones. Contéstenlo Sí, de maestra. acuerdo a la emoción que ustedes le esté pasando. Sí, maestra, esto. Entonces, ¿cuántas hojas serían? Pues de aquí al día 11 al 28 tiene que contar una hoja 18. diaria. 17 días, más o menos. Serían 18 hojas, maestras. Así es. Nada más, una pregunta. ¿Incluye sábado, domingo o solamente de lunes a viernes? Pues si no quieren incluir sábado y domingo, pues háganlo de lunes a viernes. Ah, ok, perfecto. Maestra, otra cosa. Ujú. ¿Por qué nos dio muy poco tiempo para entregarlo el cómic? Porque Porque se supone que les dije las la indicaciones al perdón. inicio de esta sesión. Yo manejo Es que no escuché, maestra. ¿sí? No es que entré después, no vi esa parte. Ok, bueno. Yo manejo Entonces, dos entregas de actividades. Yo así las manejo. Hay maestros que manejan hasta el final, pero después al final están todos, maestra, ¿por qué me puso esto? Maestra, ¿por qué esto? ¿Por qué no alcancé los 40? ¿Por qué no alcancé los 10? Entonces, si ustedes saben que el cómics no lo entregaron a tiempo y forma, saben que no merecen el 40%. Si entrega en tiempo y forma y esté bien realizado su cómics, obviamente va a tener el 40%, ¿sí? Entonces, si usted me entrega finales, yo digo, este cómic no tiene el porcentaje del 40% y te pongo un 10% más los 40 de la segunda actividad, pero como la segunda actividad me la entregaste en destiempo, no te voy a dar los 40. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo entrego calificaciones, maestra, ¿por qué me puso 8? Si yo entregué en tiempo y forma, o sea, en tiempo todo, sí, pero no lo entregaste como dije, como las características que yo pedí, ¿sí? No las entregaste en el momento que yo pedí las actividades. Entonces, por eso son en dos momentos, porque así ustedes se dan cuenta. Si en esta historieta sacan ustedes el 40%, saben cuánto les falta para llegar al otro 50%. Y si ustedes están participando en los foros, saben que los foros vale el 10%. Hay gente que no me participa en los foros y quiere el 10 y no participó en los foros, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen todo de acuerdo a los criterios de evaluación, obviamente que yo no tengo por qué no ponerles 10, ¿sí? Pero si también la historieta no está de acuerdo, no tiene la calidad que debe de tener el trabajo, entonces no es justo que yo te ponga un 40% cuando tu trabajo no está bien realizado, ¿sí? Entonces tengamos esta parte porque acuérdense que ustedes ya están en un nivel de maestría. Si nosotros le exigimos a nuestros alumnos, en este nivel se exige un poquito más, ¿sí? Entonces, sí tenemos que hacerlo de acuerdo a los criterios de evaluación y sobre todo a como yo se los estoy pidiendo dentro de plataforma.
Sí, por eso les digo, desde el inicio yo les dije, ¿hay alguna dificultad? No le entienden la actividad para que así más al rato no me diga, maestra, es que yo no le entendía la actividad. Maestra, es que yo no sabía que la historieta era así. Yo no sabía que el diario emocional eran las 17 hojas. ¿Sí? Entonces, aquí estamos precisamente para que todas esas dificultades o esas necesidades que tienen ustedes, no, a lo mejor no le entendieron, también me lo hagan saber. Ok, Maestra, perfecto. De la historia, ¿cuántas hojas se requiere? Y si la necesitamos hacer en digital o la podemos hacer a mano. Si la hace a mano, tendría que plasmarla en varias fotos. Sí, acuérdense que una historieta, ¿cuánto mínimo tiene una historieta? 6 hojas. Sí, porque es una de hecho, historieta. maestra, de hecho, ahí en las indicaciones que dio en la plataforma dice que es digital y es de 8 a 10 paneles, 8 mínimos, máximo 10. Exactamente, porque eso es lo que es una historieta. Porque si son imágenes, pues obviamente yo puedo colocar 4 imágenes. Maestra, pero los paneles son los cuadraditos, ¿no? Sí, yo Sea, por les ejemplo, di, inclusive les mandé un link donde pueden ustedes observar cómo se hace una historieta, para que de ahí se guíen ustedes. Pueden por utilizar ejemplo, ustedes la plataforma que quieran, ¿sí? Pero tienen que saber ustedes cómo se elabora esta historieta, qué es lo que tiene que tener esta historieta. Acuérdense que una historieta no es lo mismo que que un análisis, no es lo mismo que ¿cómo se llama? Que un cuento. O sea, son diferentes. Ok, o sea, por maestra, ejemplo, gracias. en una hoja maestra entran 6 paneles. Y ya me confundí. O sea, ¿los paneles cuentan como hojas o tienen que ser 6 hojas? Acuérdense que el mínimo ahí, ya me lo dijo la maestra, son 8 hojas. ¿Sí? Si usted lo pone con paneles, acuérdese que un panel es una hoja. Ahí sí era mi duda. Gracias, maestra. Sí. Disculpe, maestra, ya entré un poquito tarde cuando estaba dando la información del diario. Este, el diario se entrega en el formato, ¿verdad? Sí, ustedes le Ok. pueden poner otras cositas. Si lo quieren poner, no sé, ponerle un dibujito o algo, cambiar, ustedes lo pueden cambiar, pero que lleve, ¿cómo se llama? Las preguntas que va en el diario. Ustedes pueden cambiar el formato si quieren, pero las preguntas que queden tal y cual. Recuerden que toda actividad que ustedes entreguen tiene que tener una presentación previa, ¿sí? Hay muchas veces que me entregan nada más la actividad y ahí te va. O sea, no hay ni una presentación previa, ni quién la mandó, ni nada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, toda actividad que ustedes entreguen, y eso es valor también que se cuenta dentro de su actividad, la hoja de presentación, ¿sí? Recuerden esa parte. ¿Alguna otra duda? Ya no No, hay maestra. ninguna duda. Ok. Bueno, con esto vamos a cerrar nuestra primera sesión. Espero que les haya gustado. Recuerden implementarla en ustedes mismos y también en sus centros de trabajo, porque esto es precisamente para que ustedes tengan este aprendizaje, ¿sí? Que se requiere para ustedes, y sobre todo el control del manejo de las emociones, que es importante para un ser humano, ¿sí? Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Pasen linda, A usted, Gracias, tenga maestra. buen Buen día. lindo día. fin de semana. Hasta Sí, hasta Gracias. luego. Igualmente, lindo fin de semana. Adiós.